Muchas gracias por sintonizar Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Suscríbete y entérate de la historia de la verdadera reina del pop. Hoy, Like a Virgin. Like a Virgin es el segundo álbum de estudio en la discografía de Madonna y fue publicado el 12 de noviembre del año 84 por la discográfica Sire Records. Tras el éxito de su álbum debut, Madonna buscaba ser la productora de su segunda producción. Sin embargo, la discográfica no se atrevía a otorgarle la libertad artística que buscaba y eligió al productor Nile Rodgers. Nile Rodgers había trabajado con artistas como INXS, Diana Ross y David Bowie. El álbum fue grabado en Nueva York, en el estudio Power Station, a un ritmo vertiginoso. Madonna escribió 6 de las canciones del disco. Nile Rodgers contó con la ayuda de sus ex compañeros de banda Bernard Edwards y Tony Thompson en el bajo y en la batería. Jason Corsaro fue el ingeniero de sonido y convenció a Rodgers para que utilizaran la nueva técnica de grabación digital, lo último en tecnología hasta entonces. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. El botón para suscribirte ya no funciona. Las fotografías que aparecen en Like a Virgin fueron tomadas por Steven Meisel. Madonna quería que la portada y el nombre del álbum tuvieran un vínculo. Madonna considera que el material de Like a Virgin es mucho más sólido que el de su álbum debut. Si bien el álbum recibió comentarios diversos en la época, la crítica contemporánea ha sido más favorable. Like a Virgin fue el primer álbum número 1 de ventas en la carrera de Madonna. Es el primer álbum de una mujer con más de 5 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos. De todos los tiempos, fue certificado como disco de diamante. Alcanzó el primer puesto de ventas en países como Alemania, los Países Bajos, Nueva Zelanda, España, Italia y el Reino Unido. Y es uno de los álbumes mejor vendidos, con más de 21 millones de unidades en todo el mundo. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el álbum Like a Virgin? Déjalo en los comentarios. Wikidona. Se lanzaron 5 sencillos para promocionar el álbum, entre ellos Like a Virgin, el primer número 1 de Madonna en Estados Unidos, e Into the Groove, su primer número 1 en el Reino Unido. Para continuar con la promoción, Madonna se embarcó en la gira The Virgin Tour, con actuaciones en ciudades norteamericanas. Madonna demostraba que no era una One Hit Wonder y conseguía posicionarse en la industria musical. Sus canciones atraían críticos conservadores y jóvenes imitadoras. Según el historiador Randy Taraborelli, la discografía de cualquier artista de renombre tiene al menos un álbum que lo convierte en un momento de magia. Para Madonna, Like a Virgin es ese álbum. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el álbum Like a Virgin? Déjalo en los comentarios. Wikidona. En el próximo episodio de Wikidona, Warner Bros. Records es una jerarquía de hombres ancianos. Nile Rodgers recuerda que había visto a Madonna por primera vez en... Madonna decía la última palabra en lo que a moda significaba. Esto y mucho más en... Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Muchas gracias por llegar hasta el final. Hasta el próximo video.